calidad en contenido. Gloria a Dios, hermanos. Bendito el nombre de Jesús. Saludando a nuestros hermanos una vez más que siguen conectándose. Pues se han conectado hermanos desde Cartagena, Bolívar, Colombia. También desde aquí, desde la provincia de Manitoba, en Canadá. Gloria a Dios. Nuestra hermana Marta ya está reportándose, saludando también. Hermana Marta Velasco desde Guadalajara, Jalisco. Gloria a Dios. Los hermanos de aquí de Edmonton también. Bendito el nombre de Jesús. Qué bueno, hermanos. Así es que vamos a comenzar ya con el estudio de esta tarde. Espero que pueda preparar su papel y su lápiz para apuntar, porque vamos a tocar este tema importante, hermanos, acerca de resolviendo los conflictos de valor. Resolviendo los conflictos de valor. Vamos a tocar este tema, hermanos. Se lo he dicho que estamos hablando de crecimiento, de los problemas que se están dando, hermanos, hoy en día. Para eso vamos a leer una historia en la palabra de Dios, y es la historia cuando el Señor Jesucristo sana a un paralítico. Vamos a leer un poco la historia de lo que el Señor Jesús hizo aquí. Tal vez muchos de ustedes han escuchado este mensaje una y otra vez, pero lo bueno de la palabra de Dios es que es tanto que hay que escudriñarle, tanto que poder buscar, hermanos, que haya alimento todo el tiempo. Así se predique miles de veces el mismo mensaje. Dios siempre habla de una o de otra forma. Así es que dice en Marcos capítulo 2, el versículo 1, vamos a leer hasta el 12. Y dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, o sea, murmuraban, como decir, estaban hablando, rumorando de lo que estaban escuchando. La palabra cavilar. Y dice en el verso 7: ¿por qué habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Gloria a Dios. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra preciosa, Jesús de la gloria. Háblanos, Señor, porque tenemos necesidad grande, Señor, de escucharte a ti, Maestro. Que nos instruyas, que nos eduques, que nos exhortes,
que nos hables, que nos consueles, Señor Jesucristo, porque tú eres la única respuesta, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hermanos, el poder que ejercen los sentimientos de culpa, oiga bien, sobre el mismo cuerpo, están bien ilustrados en este pasaje bíblico que acabamos de leer. Mucho antes de que la medicina moderna encontrara esa relación entre la parte emocional y la parte física, ya los escritores hebreos habían reconocido la unidad esencial del cuerpo, la mente y el espíritu, y habían hecho un énfasis de la dependencia relativa del uno con el otro. Cuando nuestro Señor Jesucristo se acercó a este hombre, la necesidad primaria era la convicción de perdón. Este estaba reflejando el pensamiento judío de aquellos días, hermanos, donde el pecado y la salud eran relacionados, pero en un sentido más ilustrativo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, hermanos, estaba demostrando esa relación que existe entre la actitud mental y la salud del cuerpo. Mire, este acercamiento del Señor Jesucristo ha sido confirmado por la medicina moderna. Los médicos han descubierto que la culpabilidad y la ansiedad pueden inhibir o paralizar las funciones del cuerpo o de la mente. Al parecer aquí, hermanos, el Señor Jesús reconoció que este paralítico estaba luchando con conflictos morales y que esa lucha, hermanos, había producido sentimiento de culpa del que él no podía manejar. Tal vez él había desarrollado una mala relación con los padres, pues ellos no fueron los que lo llevaron. Ahora, importante notar aquí, en esta escritura que leímos, que el Señor Jesús toma ese problema moral muy en serio. Un error común en nuestro tiempo, hermanos, es, y siempre ha sido así, de que le hemos echado la culpa a algo o a alguien de los problemas producto de las fallas morales. Y esto ha llevado a la gente a no tomar los problemas morales, hermanos, en serio. Mire, hoy en día, una persona que tiene problemas en el matrimonio, siempre culpa a su cónyuge sin preocuparse por la falta de compromiso a los votos matrimoniales. El que tiene problemas producto de la delincuencia culpa a los padres o a otros de su situación. O sea, nadie busca la respuesta adentro, sino que siempre la andan buscando afuera. Se ha llegado a culpar al subconsciente de actitudes y acciones en lugar de confrontar esas fallas morales, hermanos. El hecho aquí es que problemas morales sin resolver llevan a la búsqueda de metas secundarias, muchas veces compensatorias, como en el caso de la mujer samaritana, si usted ha leído la historia, ¿verdad?, que hemos leído en otras ocasiones, sino que también pueden llevar a una enfermedad física. Fíjense, hermanos, una anécdota aquí. Un ministro cuenta una vez de una mujer joven que quedó paralizada después de un accidente, aunque después de 2 procedimientos, de 2 operaciones exitosas, le daban el uso completo de sus piernas. Pero ella, habiendo vivido una vida llena de resentimiento hacia sus padres, sintiéndose culpable debido a ese odio, literalmente quedó paralizada por sus emociones. Cuando el ministro dice que habló con ella, ella no creía que Dios la perdonaría debido al incumplimiento del mandamiento de honrar a los padres. Mire, este ministro dice que comenzó, hermanos, un proceso de consejería. Le ayudó a ella que tenía que aceptar ese perdón de parte de nuestro Dios. Cuando ella acepta, ella perdona los fracasos de sus padres, dice que la parálisis desapareció completamente, gloria a Dios. El doctor Llorente Burgueño escribe en un libro La mujer en cuerpo y alma,
Y él en su libro hace una recopilación de casos donde una mujer que tiene graves conflictos con el esposo padece, dice, de dolores de espalda, de cabeza y hasta hemorragias continuas. Y son muchas, dice, que buscan ayuda con un ginecólogo, pero no hay ningún resultado porque no saben que el problema muchas veces es emocional. Entonces, a la luz de estas situaciones, hermanos, que hemos estado relatando, podemos entender el evento de la curación de este paralítico que fue traído ante el Señor Jesús por 4 amigos. Porque en el relato del Evangelio según San Marcos, con la expresión familiar hijo, nos lleva a creer una cosa: que este paralítico era un muchacho joven, pero con conflictos morales y psicológicos tan comunes en muchos de ellos. Podemos ver, hermanos, en él a una persona joven con preguntas profundas sobre la vida y sobre la razón de su existencia, pero sin tener todavía respuestas claras. Mira, hermanos, algunas de las preguntas tal vez era sobre su sentido de fracaso según su propia opinión. ¿Quién sabe, hermanos, si como la mujer con las piernas paralizadas, él también tenía problemas morales sin resolver y un fuerte sentimiento de culpa? Y esto, hermanos, que le estoy diciendo aquí es bastante normal hoy en día, porque encontramos personas jóvenes, hermanos, jóvenes, oiga bien, luchando con preguntas sobre el significado de sus vidas. Y es que no es raro encontrar a muchos de ellos, como ese muchacho paralítico, incapacitados para avanzar en la vida. Mire, hermanos, en cierta ocasión leyendo, los médicos diagnosticaron a una joven de 17 años con una incapacidad cardíaca. Y más tarde dicen que el doctor Frank descubrió que realmente esta joven estaba luchando con un conflicto de valores. Cuando él mostró más interés, oiga bien, en sus anhelos espirituales que en su dolencia del corazón, ella comienza a hablar en detalle sobre esta área de su vida, hermanos. Ella se quejó de esa incapacidad por encontrar el significado en la vida, de esa dificultad todavía de hallar ese significado a lo que ella estaba acostumbrada a escuchar en la iglesia, en la casa de Dios. Y se empeoró más cuando un amigo dice que la ridiculizó cuando ella le dijo que buscar placer era un camino inadecuado o errado. Dice que el doctor, que trabajando con esta muchacha, reconoció inmediatamente que los síntomas del corazón eran un reflejo del desconcierto mental ante muchas preguntas todavía que ella tenía, pero sin resolver. Él la pudo ayudar comenzando, hermanos, con preguntas sobre el significado de la vida y no sobre la enfermedad. Note bien, en este acercamiento que tuvo este doctor, hermanos, estaba siguiendo esa dirección tomada por el mismo Señor Jesucristo. Oiga bien, ¿cuándo, hermanos? Cuando trató con el joven paralítico. Usted nota, de acuerdo a la escritura que leímos, el muchacho no fue tratado en lo que se refería a sus piernas paralizadas, no, sino en el nivel de sus problemas espirituales. No sabemos en detalle cierto cuáles eran sus problemas, pero sí sabemos que la preocupación del Señor Jesucristo no era por los síntomas, sino por la actitud de este joven hacia la vida. Este joven atormentado por el pecado, por los sentimientos de culpabilidad. Este joven necesitaba que el Señor Jesús le asegurara el perdón de sus pecados. Solo cuando él estuvo bien claro en su propia mente que había sido perdonado y se despojó de la culpabilidad, fue entonces, hermanos, que él quedó libre de la parálisis y con ese valor necesario para asumir esa vida normal. Esa autoevaluación, hermanos, ese autorreproche fueron puestos a un lado
para que ya no estuviera más inmovilizado por su indeciso, hermano, desconfianza en sí mismo. Yo quiero que me entienda lo que estamos hablando. Es que hay muchos todavía que estamos paralizados, hermanos. Todavía, hermanos, estamos en esa condición. Estamos, hermanos, preocupados por otras situaciones sin darnos cuenta, hermanos, que necesitamos obtener el perdón de Dios, estar claros, hermanos, especialmente cuando hoy en este tiempo usted va a escuchar a cualquier predicador que usted encuentre que el mensaje que se está predicando es el que Cristo viene pronto, de que el Señor viene por su iglesia, del arrebatamiento, de los últimos días, que la batalla de Armagedón, que la venida del anticristo, que las guerras, terremotos, que pestes, eso es lo que se está predicando. Ahora tenemos que estar, hermanos, conscientes, oiga bien, de que vamos a anunciarle a las personas esto, pero no queremos que las personas se conviertan al Señor por miedo, porque eso les dura un momento. Queremos que aprendan a amar esta palabra, a amar al Señor Jesucristo, que se entreguen al Señor no por miedo, sino por amor, porque eso es lo que Dios quiere. Un corazón rendido de veramente a buscar el perdón y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Es bastante probable, oiga bien, que este joven sanado por el Señor Jesucristo estaba totalmente inadvertido de cómo su problema espiritual le estaba llevando a un problema físico. Se necesitó, hermanos, de ese ojo de discernimiento del Señor Jesucristo para darse cuenta del problema moral y así despejar el camino para la recuperación física. Miren, hermanos, hay detalles de la historia que clarifican cómo el joven fue ayudado. Los extremos a los que llegaron sus amigos para ayudarle. Tuvo que haber hecho un impacto tremendo en la vida de este joven. Ahora, cuando 4 amigos se preocuparon, bastante para llevarlo a la presencia de alguien que podía sanarlo. Cuando ellos se negaron a ser detenidos en esa meta por causa de la muchedumbre, improvisando este método, rompiendo el tejado y bajando al muchacho a la misma presencia del maestro, esa demostración no podía pasar desapercibida en este joven. Mire, los 4 amigos obviamente lo apreciaban tanto que llegaron al punto de exponerse a la ira del propietario y al disgusto de esa multitud. Mire, hermanos, Karen Homey, quien escribió sobre cómo ayudar a alguien con los problemas emocionales de la vida, hace mención de 3 características claves para una restauración, los cuales las vamos a ir tocando una por una. Y oiga bien, hermanos, hay muchas personas que están muy dañadas, están muy paralizadas. Personas que necesitan ser restauradas, hermano, o prácticamente le voy a decir esto, necesitamos ser restaurados. Vamos a ver el punto número 1. Tiene que haber una atmósfera de calor y afecto. Y esto se ve claramente en esa presencia de los 4 amigos, hermanos. Ese calor humano es esencial para que una persona logre desarrollar su potencial. Y ciertamente, hermano, el apoyo de amigos fieles ayudó que este joven sintiera que a pesar de sus limitaciones, él merecía la pena algo. De una manera muy real, los amigos sentaron la base para los eventos que vinieron después. Fue la fe de ellos que vivificó la fe de él, hermanos. En el punto número 2. La orientación proporcionada por una persona o personas significante de una manera voluntaria, hermanos. En nuestra historia, esto fue proporcionado por el Señor Jesús. Se requiere de una persona, hermanos, que cumpla este papel, sobre todo cuando las experiencias de la vida han sido relaciones rotas y carentes de amor. Mire, es increíble lo que puede hacer una persona o personas cuando se asocian con una persona seriamente destruida.
Los cambios experimentados de una o varias personas puede ser más que suficiente para provocar cambios en la persona. Puede ser el ejemplo inspirador de una gran persona. Puede ser el compartir una tragedia común que saca a alguien de su encierro. Pero hay todavía una tercera característica de un clima restaurador, hermanos, que no es tan obvio como los otros dos, pero que realmente es un factor determinante. Y note bien, número 3, una fricción saludable con los deseos y la voluntad de otros. Otra manera de decirlo es tener ese desafío, hermanos, una meta por la cual trabajar. No se ayuda a una persona simplemente aceptándola, aunque es esencial. También se le ayuda desafiándola a salir de la atmósfera proteccionista para forjar su propia senda. José nunca hubiera descubierto su potencial si no sale de la protección de Rubén cuando fue vendido a los mercaderes en Egipto. Jesús puso el desafío claramente cuando dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Mire, estas implicaciones son bastante claras. Vuelva a tener la fricción de la vida diaria. Vaya a casa, regrese a su familia, ocúpese de su propia vida. Que vivimos en una época, hermanos, donde hay miles y miles de personas, especialmente jóvenes hoy en día, llenos de interrogantes y dudas acerca de la vida. Porque muchos, en el afán de buscar ese significado, caen en errores los cuales van a pagar caro el resto de sus vidas. La juventud de nuestro tiempo, hermanos, actúa de una manera equivocada. ¿Sabe por qué? Porque están vacíos por dentro. No tienen significado. Están llenos de conflictos de valores, pero conflictos de valores. Por eso los vemos deambulando, caminando en ese círculo vicioso. Duermen hasta tarde. Pasan el día luego sin aprovechar el tiempo. Siempre mirando su condición y cada día decepcionándose más y más. Pero que el hombre encuentra el significado de su vida no tanto reflexionando, sino comprometiéndose inmediatamente con algo concreto. Mire, hermanos, si queremos encontrar la razón de la existencia, comprometámonos aquí ahora con nuestro Señor Jesucristo. Y el significado aparecerá en nosotros. Intentemos ser honrados con nosotros mismos, mirando las posibilidades. Y acuérdese de lo que le ve, las relaciones personales. Hay otros que dependen de usted. Por lo tanto, debemos tener presente las responsabilidades. No podemos vivir la vida de la manera que nosotros querramos, porque hay otros alrededor que también van a ser afectados por nuestras decisiones. Tenemos que esforzarnos por hallar el significado de esa vida y encontrar una tarea que son las metas inmediatas de la vida presente. Muchos queremos una explicación racional para el significado de las tareas diarias. Pero es una marca de madurez, hermanos, el poder soportar las luchas sin tener las respuestas bien definidas. Mire, hermanos, si nosotros no podemos asirlo intelectualmente, debemos creerlo espiritualmente, hermanos. No podemos esperar a tener 80 años para ver claramente cuál es el propósito para esta vida. Hay gente que dice tiempo no. Si solo hay un destello, eso es suficiente para comprometer el corazón con Dios y con la vida. Esto es lo que garantiza a Dios la continuidad de la raza humana, cuando hombres y mujeres han encontrado que vinieron a esta vida con un propósito y no se conformaron o se quedaron paralizados. Un verdadero compromiso, hermanos. Aceptar ese desafío, hermanos, de la vida es el camino que al final nos da esa sabiduría para descubrir ese significado de nuestra vida. Mire, hermano, está muy claro que el ministerio del Señor Jesucristo incluyó sanidades físicas,
Y ahora más claro, cómo pueden relacionarse los problemas espirituales con la invalidez física. En cada caso Jesús estaba principalmente interesado en restaurar la relación del hombre, pero con el mundo espiritual. Y haciendo esto, el hombre siempre pudo aclarar su propio ambiente humano. Cuando el desafío para comprender ese potencial oculto que hay en una persona, hermanos, se da en una atmósfera de aceptación, y cuando se ofrece una mano de apoyo que ayuda a aclarar todo, entonces puede esperarse transformaciones asombrosas como la curación del joven paralítico. Para esto existe la iglesia, donde tenemos que encontrar esa atmósfera de afecto y amor, donde siempre habrá una mano de apoyo y ánimo para levantarse, y donde podemos edificarnos unos con otros, donde hay que resolvamos, hermanos, esos conflictos morales y emocionales que nos tienen paralizados. Levantémonos, hermanos, en el nombre de Jesús. Tomemos ese lecho de estancamiento donde hemos estado y caminemos por esa vida logrando la meta, al plan que Dios tiene trazado para nosotros. Dejemos de culpar a otros. Dejemos de ver los efectos físicos de otros, las finanzas, lo material de otros, hermanos. Enfoquémonos en hacer una obra que tenga impacto en la eternidad. Rindamos nuestra vida a Jesucristo. Comencemos a ver ese destello de ese propósito que Él tiene para nosotros, hermanos, en el nombre de Jesús. Si hemos nacido de nuevo verdaderamente, si es que Cristo está morando en nuestro interior, ya somos sanos, porque la sanidad está en Cristo. No podemos tener al Salvador sin tampoco tener al sanador, porque es el mismo Dios, hermanos. Cuando nosotros recibimos ese Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, hermanos, no lo hizo a plazos, sino que la promesa, el regalo es en la totalidad. Éxodo 15:26, el Señor dice: yo soy el Señor tu sanador. Y el tiempo usado aquí es presente continuo, hermanos. Soy tu sanador. Oiga, en Isaías 53:5 enseña que si tenemos a Cristo ya estamos sanados, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por lo tanto, hermanos, oiga bien, aunque puede que estemos muchas veces sufriendo de dolor en este mismo momento, o habiendo otros síntomas de apariencia de enfermedad, hermanos, buscar eso dentro de nosotros, que allí, si tenemos a Jesucristo, si tenemos el Espíritu Santo, tenemos la fuente de la vida en nosotros. Él dijo en Juan 1:4, en Él estaba, dijo, oiga bien, en Él estaba la vida. Significa que Cristo es la misma fuente, el autor de toda clase de vida. Si la vida y la sanidad se hallan en Él, y si Él está en usted, entonces aquellas cosas, hermanos, se encuentran ya en su interior. Oh, gloria a Dios, hermanos. Y es que la palabra de Dios, hermano, es segura. Quizás todavía se esté preguntando cómo puede decir que esté curado cuando hay síntomas aún que permanecen. Según las apariencias, oiga bien, le voy a poner este ejemplo. El sol gira alrededor de la tierra. Sin embargo, el científico dice que por el contrario es la tierra la que gira alrededor del sol. Usted pasa totalmente por alto el testimonio de sus sentidos. ¿Y qué hace? Acepta la palabra del científico. ¿Recuerda a los escépticos que se sintió cuando leyó por primera vez que en la realidad el sol no daba vuelta a la tierra cada 24 horas? Y sin embargo, ahora usted acepta esa palabra y declaramos muchas veces atrevidamente que es cierta, aunque todavía, según las apariencias, parece lo contrario. Note usted. ¿Se va a negar a poner tanta confianza en la palabra de Dios como en la del científico? Cuando Dios dice, yo soy el Señor tu sanador, hermanos,
Tenemos que creerlo de la misma manera que usted acepta la palabra del científico. No, hermanos. Los síntomas que no son más que apariencias y creer a esa realidad que es la vida de Cristo en usted, en mí. Mire, hermanos, accionemos el interruptor, afirmando, declarando, testificando, alabando, hermanos. Vamos a comprobar que sí mismo, que el poder sanador que ya está en su interior se manifestará en su cuerpo. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, Señor Jesús. Te alabamos, Señor. Gloria a tu nombre. Bendito Dios. La vida es amarga, pero no lo es cuando se cree en Dios. Y dicen que la carga es pesada, pero no la es cuando la entregas a Dios. Pon tu fe en Jesús y verás qué fácil es compartir, vivir, amar, caminar, correr, volar. Pon tu fe en Jesús y verás que tú podrás luchar sin miedo a nada y sin necesidad de espada. Si pones tu fe en Jesús, en Jesús y verás qué fácil es compartir, vivir, amar, caminar, correr, volar. Pon tu fe en Jesús y verás que tú podrás luchar sin miedo a nada y sin necesidad de espada. Si pones tu fe en Jesús. El camino es muy largo, pero no lo es cuando caminas con Dios. Y dicen que luchar es en vano, pero no lo es si luchas junto con Dios. Pon tu fe en Jesús y verás qué fácil es compartir, vivir, amar, caminar, correr, volar. Pon tu fe en Jesús y verás que tú podrás luchar sin miedo a nada y sin necesidad de espada. Si pones tu fe en Jesús. Jesús y verás qué fácil es compartir, vivir, amar, caminar, correr, volar. Pon tu fe en Jesús
y verás que tú podrás luchar sin miedo a nada y sin necesidad de espada. Si pones tu fe en Jesús, si pones tu fe en Jesús. Bendito Dios, te damos gracias, Señor Jesucristo. Te alabamos, te glorificamos, Padre amado. Qué bueno eres, Señor Jesús, Santo de Israel. Dios mío, te ponemos en tus manos, Señor, la familia Nava Velasco. Mi hermana Marta está pidiendo oración por su familia. Si usted está ahí, incline su cabeza, cierre sus ojos. La Escritura dice que si dos se pusieren de acuerdo en el nombre de Jesús, por cualquier cosa Él lo haría. Así es que vamos a orar por las familias que están en este momento conectadas aquí en la radio. Dios mío, tómelos en sus manos preciosas, Señor. Queremos crecer espiritualmente, Dios mío. Queremos, Señor Jesucristo, mejorar cada día, cambiar realmente para ti. Predicar tu evangelio, anunciar tus maravillas, proclamar tus misericordias, Señor. Que una unción preciosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios mío, bendito de la gloria. Por todos los hermanos y hermanas que se conectan en la radio, por aquellos también que han escuchado, por aquellos, Señor, que están en estos momentos pasando gran dificultad. Esta pandemia, Señor, ha venido, Dios mío, a desestabilizar muchas familias, Señor. Dios mío, bendito. Muchos han ocupado esta pandemia para encerrarse, Señor, pero a buscar más del mundo y no de Dios. Y este es el propósito, Señor, que nos acerquemos más a ti. Dios mío de la gloria, te alabo y te bendigo, Señor. Qué bueno eres, Padre amado, qué bueno eres. Santo, santo, santo eres tú. Dios mío, mire allá en Colombia, Señor, que van a entrar en un toque de queda. Ya entraron hoy a las 2 de la tarde y salen hasta el martes a las 6 de la mañana. Dios mío, Señor, llene de paciencia y de sabiduría, Señor, a las personas para que no salgan, Señor, y puedan contraer, Señor, ese virus. Dios mío, provéales, Señor, Dios mío. Porque lo que los aflige, Señor, también no es fácil estar encerrado, Señor. Pero déles paciencia, sabiduría, Señor. Un espíritu de mansedumbre, Señor. Gloria a tu nombre, porque hay mucha altivez, mucho orgullo, mucha vanidad, mucha rebeldía, Señor Jesucristo. Y el virus se está levantando nuevamente, Señor Jesús, infectando más personas con más fuerza, Señor. Dios mío, que te miremos a ti, oh Dios mío, que te miremos solo a ti y te busquemos en clamor y misericordia. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, gloria a Dios. Así es que acuérdese, ya no podemos estar viendo hacia afuera. Tenemos que ver hacia adentro y ver qué es lo que necesitamos que Dios cambie en nuestras vidas y obre en nuestras vidas. Ahí están todas las respuestas. Mientras ahora yo manejaba, en una de las calles vi un gran rótulo que decía en inglés, Jesus is the answer. Quiere decir, Jesús es la respuesta.
Ahí están todas las respuestas a todas las preguntas, hermanos. Solamente tenemos que darnos el tiempo de buscarlas. Muchas veces, como estábamos leyendo, estamos paralizados por muchas cosas. Pero es tiempo que, como les dijo el Señor Jesucristo, toma tu lecho, levántate y anda. Gloria a Dios. Paz de Cristo, amados hermanos. Bendiciones, saludos a todos mis hermanos allá en Colombia, en Cartagena, en Montería, nuestro hermano Fernando Valencia, gloria a Dios, su hijo Mateo. Saludos hasta México, la familia Campo Briones, allá en Saltillo, Coahuila. La familia de nuestra hermana Marta y su hija Alexia, que están en Guadalajara, Jalisco, México. Su esposo, el hermano Luis Nava, y su hija Kenia, y su amiga Wendy, que están aquí en Edmonton, parte de la iglesia, todos ellos. Nuestro hermano Hermes Herrera, Edwin Hernández, Francisco Hernández, Walter García, con su esposa Jancy y su hija Kimberly. María también. Hermanos, hay varios de la iglesia aquí que están conectados, gloria a Dios, también hasta Nuevo León, Guanajuato, en México están conectados también, en Paraguay también, gloria a Dios, Asunción. Gloria a su nombre, están conectados también en el nombre de Jesús. Ahí en El Salvador también, su hermano Pedro García, conectado en el nombre de Jesús. Qué bueno, hermanos, saludes a todos y la paz de Cristo. Y nos vemos mañana, hermanos, para continuar con la otra enseñanza.